Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 128. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Cuando el ejército de gigantes de pesadilla cargó hacia ellos, el grupo ascendido también avanzó. Aunque, en realidad, no eran tan estúpidos como para atacar a esa horda desenfrenada. La razón por la que abandonaron su posición fue porque era indefendible contra oleadas interminables de enemigos. Por supuesto, estar entre ellos tampoco podía considerarse seguro, pero ese era el tipo de lucha para el que estaban preparados. Asurbanipal había disparado una andanada de hilos dorados a algunos monstruos que se acercaban, creando una pequeña abertura al cegarlos. Todos aprovecharon esa oportunidad y se dispersaron. Solo el rey se mantuvo firme y esperó el asalto que se avecinaba. A pesar de la multitud de ojos grotescos que la miraban con avidez, ella resistió su mirada sin siquiera hacer una mueca de dolor y esperó. Parte de la razón por la que les permitía hacer lo que querían era porque, al fin y al cabo, no eran un grupo organizado. Eran solo bestias hambrientas de sangre, demasiado frenéticas como para darse cuenta de que no se debía realizar una carga de caballería contra un objetivo tan pequeño. Después de todo, todos eran más grandes que los elefantes. Aunque su avance hizo temblar violentamente la tierra, una vez que se acercaron lo suficiente comenzaron a chocar entre sí. Esos encuentros imprevistos fueron lo suficientemente fuertes como para hacerlos tambalearse en la dirección opuesta, para sacarlos de su curso y chocar con otro de sus amigos, o incluso para hacerlos caer de rodillas. Un coloso perdió el equilibrio y accidentalmente golpeó a su vecino con un cuerno de gran tamaño. Eso no pareció molestarles en lo más mínimo. Sin importar lo que pasara, su objetivo era Asurbanipal y nada podría alejarlos de ella. Cuando varias fauces lo suficientemente grandes como para engullir un caballo se cerraron sobre ella como las garras de un águila, el rey saltó en el aire y los dejó chocar entre sí. Una criatura mordió el suelo mientras las otras cerraron sus mandíbulas sobre su cuello. Sin dudarlo un segundo, comenzaron a devorar a su camarada a pesar de no haber alcanzado su objetivo. Ciegos tontos nacidos en una tierra de locura. Los miró con desdén. Pero eso jugará a mi favor. Que vuestra obstinación sea vuestra perdición. Usando su cadena, ató un hueso que sobresalía de un gigante más alejado. En lugar de moverlos, ahora era ella la que se lanzaba por encima de la masa imparable. Después de llegar a su destino, disparó una salva mientras la bestia estaba bajo sus talones y procedió a encadenar a otro monstruo. Después de repetir esta maniobra varias veces, finalmente se detuvo sobre un gigante que estaba arrodillado con la mitad de su cara cortada. Venid acá ahora mismo. Pisoteaos unos a otros si tan solo sueñas con atraparme. Sus atropellos y fugas habían provocado una conmoción. Como formaban un enjambre tan grande, debía de haberles resultado difícil saber dónde estaban sus enemigos. Pero ahora sabían dónde encontrarla. En medio del caos, nació un nuevo caos cuando una parte considerable de la horda cargó contra su nueva posición. Incluso el coloso sobre el que descansaba intentó ponerse de pie y morderla con la poca mandíbula que le quedaba. Naturalmente, esto debería causarles más complicaciones. Se vieron incitados a cargar sin pensar entre sus hermanos y abrirse paso a empujones. Sin embargo, esta estratagema no tuvo la eficacia que ella esperaba. Tal vez debido a la mentalidad de manada o debido a algunas mentes compartidas, muchos colosos ajustaron su trayectoria para atacarla incluso cuando no la habían visto. Pero peor que eso, realmente parecía que esos gigantes sin mente no se detendrían ante nada, y eran bastante buenos en eso. No importaba si tenían que pasar por encima de los cuerpos medio aplastados de otros, o si eran ellos los que estaban siendo pisoteados. Siempre apuntaban hacia ella, sin descanso. Algunos de ellos arrancaban pedazos de sus aliados para avanzar y parecían crecer como resultado. Los brazos que sobresalían de ellos se extendían hacia Asurbanipal como almas condenadas desesperadas por la salvación, o como una multitud furiosa perdida en la sed de sangre. Son deseos que ya no se pueden cumplir. Sin embargo, no veo nada parecido. El rey miró la llanura negra que la rodeaba. Incluso ahora no se veían límites. El tiempo desvanecerá las esperanzas sinceras en una hambruna sin rostro. Te morirás de hambre para aliviar tu agonía con sangre, tu supuesta venganza. La ola de bestias descomunales se abalanzó sobre ella y se vio obligada a saltar. El coloso que estaba debajo de ella quedó hecho trizas.
Los que la agregarían a la lista formaron una pila, trepando unos sobre otros con las bocas abiertas como crías de pájaros. Ella voló fuera de su alcance, pero uno de ellos extendió el cuello como una serpiente y la atrapó en el aire. La había devorado entera, pero luego se detuvo y abrió los ojos de par en par, porque la punta de una espada sobresalía de su frente. Sin piedad, su espada atravesó y cortó el cráneo del coloso mientras éste se convulsionaba violentamente. Se abrió paso hasta que emergió de su posible devorador, cubierta de sangre. Cuando los brazos humanoides intentaron agarrarla, los cortó sin mirar. Hubo una época en la que podría haberme molestado en responder a vuestras súplicas, pero yo no soy vuestro rey y vosotros no sois el pueblo de nadie. Necios, ¿no os dais cuenta de que el pozo de vuestros deseos no tiene fondo? Lanzó su cadena y la ató a una bestia lejana y escapó de la embestida que amenazaba con aplastarla. Sin embargo, incluso después de hacerlo, no hubo un segundo en el que no tuviera que estar atenta a ellos. Moviéndose de un objetivo a otro, finalmente se detuvo en una bestia que se alzaba por encima del resto. Si fuera una batalla de paciencia, podría seguir haciendo el mismo truco. Sin embargo, no estaba sola. Escudriñó los alrededores en busca de sus aliados. No tiene sentido, ¿verdad? Lo único que podía ver era la horda de criaturas que cubría la llanura. Se había movido bastante de su posición original, por lo que podría estar desorientada. Solo podía esperar que no hubieran sido lo suficientemente imprudentes como para encontrarse con su fin ya. Su tarea ni siquiera había comenzado realmente todavía. ¿Por qué te escondes, vengador? Conozco tu naturaleza salvaje, la he presenciado de primera mano. Instintivamente, se llevó la mano al costado. Allí, una mancha oscura todavía manchaba su ropa. No era una herida infligida por ningún habitante de este reino. Era el recuerdo de la lluvia de flechas que Nimrod había lanzado sobre ellos el día anterior. Es cierto que prácticamente debería estar curada y ella debería poder ignorarla. Sin embargo, desde que puso un pie en esta tierra, había estado hormigueando como una vieja cicatriz. Sin embargo, mirar desafiante el cielo sin color no la ayudaría. El suelo que tenía debajo se inclinó y el rey se dio cuenta de que la gran pata se levantaba. Parecía que el coloso sobre el que estaba encaramada había sentido su presencia y ahora estaba tratando de aplastarla como si fuera un mosquito. Bueno, si quería arrancarse la piel, no había problema. Asurbanipal se abrió paso por su cuerpo titánico y saltó. No importaba a dónde fuera, no parecía que pudiera pasar desapercibida. Sus enemigos se chocaban entre sí solo para alcanzarla. Si se apoyaba sobre uno de los monstruos más grandes, los más pequeños intentarían trepar o derribar a sus hermanos por la fuerza. Sin embargo, todavía estaba bajo control. Con la forma en que iban las cosas, solo necesitaba correr, e incluso si no se defendía, esas cosas lo hacían por ella. Por otro lado, la horda que invadía a todos a su alrededor no disfrutaba de los juegos de paciencia. Cuanto más los eludía, más frenéticamente la perseguían y sus tácticas parecían evolucionar junto con su determinación. Eso fue algo que comprendió cuando una sombra gigante la cubrió y se vio obligada a mirar hacia arriba. Una de estas bestias, a pesar de sus evidentes masas enormes, había logrado saltar como un sapo. Y con una precisión sorprendente, se estaba abalanzando sobre su posición con la potencia de una montaña que se derrumba. No le quedó más remedio que desplegar su cadena y ponerse fuera de su alcance. Cuando el coloso finalmente tocó el suelo, aunque había logrado salir del impacto inicial, no pudo escapar de la onda expansiva que siguió. Afortunadamente, el objetivo al que se había agarrado estaba lo suficientemente lejos. A pesar de ser lanzada por los aires, logró salir de una pieza. Más impresionante que la destrucción fue el sangriento espectáculo que ofreció. Todas las bestias que habían estado debajo y alrededor del saltador habían sido aplastadas hasta convertirse en pulpa, su sangre vital volando como una onda en el agua. Esas tácticas son problemáticas, frunció el ceño furiosamente. La destrucción generalizada es precisamente el tipo de ataque que corre el riesgo de dañar a quienes se encuentran en el suelo, con la vista obstruida. Sin embargo, no podía permitir que esas máquinas asesinas se dejaran golpear por sus ataques. Tal vez fuera bueno que se hubiera alejado de sus aliados, para que no se vieran atrapados en su propia pelea. En cualquier caso, continuó saltando de un monstruo a otro. El movimiento era esencial, manteniendo un ritmo que no les dejara tiempo para atraparla. Al mismo tiempo, se aseguró de permanecer más alta que las bestias que se acercaban para devorarla. A su derecha, vio un coloso parado sobre sus patas traseras y con el brazo hacia atrás. Se preguntó por un segundo si de alguna manera había logrado encontrar algo para lanzar, pero su mano estaba vacía.
Sin embargo, tampoco estaba agitando el brazo a ciegas. Al balancearlo en su dirección, el antebrazo se deshizo y los pedazos fueron catapultados al aire. Pero no eran simples proyectiles. Cuando aterrizaron a su alrededor, vio que eran bestias más pequeñas, del tamaño de osos. Con esa estatura, podían trepar y subirse a la espalda de sus hermanos gigantescos, lo que significaba que iban directamente hacia ella. Pero sin su poder abrumador, no eran enemigos peligrosos. Asurbanipal levantó su espada y los cortó a medida que se acercaban. Un golpe fue suficiente para partirlos en dos, no importaba el número. Además de cortarlos, también usó su cadena para barrerlos y estrellarlos entre sí. Ni siquiera necesitaba reducir la velocidad si se acercaban a ella de manera tan imprudente. Sin embargo, ese truco parecía haberse vuelto popular, ya que cada vez más colosos sacrificaban extremidades para lanzarle secuaces más pequeños. Cada vez que aterrizaba, tenía que lidiar con alguno de ellos. Son una chusma, todos ellos. Sin embargo, no podía acallar un mal presentimiento que tenía en el fondo de su mente. Esas criaturas parecían aprender tan rápido unas de otras, sin siquiera comunicarse. Se avecinaba una sorpresa aún más desagradable. No sabía dónde buscarla. Ya fuera delante, detrás o a los lados, la vista era muy similar a la de siempre. Por desgracia, había puesto su sospecha justificada en el objetivo equivocado. Cuando pisó al enésimo coloso, fue el suelo bajo sus pies el que se desmoronó. Exclamación de cierre. No hubo tiempo para escapar. Como una flor en flor, la bestia que se encontraba debajo de ella se dividió en varias partes, cada una con su propio conjunto de extremidades y ojos. Unos dedos con garras agarraron su pierna de inmediato, mientras que otros brazos ataron su espada y el resto de su cuerpo. No eres el único dispuesto a sacrificar su propio cuerpo. Su arco todavía estaba libre y no le importó dispararse una descarga a sí misma. Pero al final no tuvo que hacerlo. SHHH. Todo había sucedido en un instante. Las paredes de carne y garras que la rodeaban se abrieron con un tajo luminoso. Un caballero agrietado con armadura blanca y dorada apareció de detrás de la cortina de sangre y, con un par de golpes más, terminó de cortar sus grilletes. Asurbanipal no escatimó tiempo para la sorpresa y tensó su arco, desatando salva tras salva para destruir a la criatura gigante. Mientras tanto, Galaad abrió un camino y saltaron juntos, momentos antes de que su enemigo fuera devorado por sus amigos. Así que nuestros caminos se han cruzado, dijo el rey volviéndose hacia el caballero. Espero que sea por haberte extraviado y no por la intención de ayudarme. Aquí hay algunos más indefensos que yo. Me preguntaba a quién atacaban tanto, respondió suavemente mientras miraba a su alrededor. Eso es un problema, no importa cuántos caigan, siguen viniendo. ¿No era obvio? Este reino es un ciclo de odio que se alimenta a sí mismo. Hasta que pueda ser borrado por completo, los seres nacidos de su cuna crecerán sin fin. Pero entonces, ¿cuándo va a intervenir? Se pasó la mano por el pecho. Está aquí, en alguna parte, ¿por qué no quiere reunirse con nosotros? Me gustaría saber la respuesta tanto como a ti. Pero como dije, por ahora solo debes concentrarte en el presente. Tus enemigos están frente a tus ojos, son ellos los que nos amenazan en este momento. El caballero parecía haberse sumido en sus pensamientos, lo que tampoco le impidió blandir su espada. A pesar de sus advertencias, su mente estaba completamente fuera del presente, hasta que levantó la cabeza y buscó frenéticamente algo en los alrededores. Antes de que Asurbanipal tuviera tiempo de reflexionar, lo vio levantar su escudo. De repente, una línea negra se elevó en su dirección, chocando contra la égida antes de desaparecer. No se sabía exactamente qué monstruo había disparado ese proyectil, o eso pensó al principio, pero al final no hubo error. La herida en su costado le escocía aún más ahora que reconocía el aura de esa flecha. ¿Dónde? Le hizo al caballero esta simple pregunta mientras sus ojos recorrían el mundo que los rodeaba. No, aún no ha aparecido. Galaad bajó su escudo. Pero siento sus ojos sobre mí, no, es su intención asesina. El rey observó su rostro. La tez de Galaad era particularmente pálida, incluso teniendo en cuenta el clima de aquel lugar. El que normalmente parecía una máquina infatigable estaba notando visiblemente el desgaste de aquella batalla. El sudor que le corría por el rostro y su respiración entrecortada eran prueba suficiente. ¿Tu mente está inquieta o es todo tu ser? Le preguntó. Si te cuesta seguir el ritmo, preferiría que guardaras fuerzas. Está bien, sacudió la cabeza. Sabía que no era bienvenido en este lugar, pero no puedo detenerme. Prometí que los mantendría a salvo.
Entonces, ¿qué haces todavía aquí? Le advirtió al caballero que la miraba con ojos muy abiertos. Aquellos a quienes buscas proteger como los dos humanos que han salido de sus límites para luchar contra el destino, están en algún lugar, así que ve y encuéntralos. No malgastes tu cerebro en Avenger por ahora. Cuando muestre su rostro, todos nos enfrentaremos a él. ... Había cierta vacilación en los ojos de Galahad. ¿O era algo completamente distinto? De todos modos, se recompuso y asintió. Fue entonces cuando los dos se separaron, él saltó en busca de sus compañeros mientras ella miraba a la horda que todavía la perseguía. No hay necesidad de preocuparse, dejó que su cadena bailara en el aire. Puede que ese hombre haya cambiado su corazón por una piel de lobo, pero en el fondo no es más que un ser humano sangrando por sus defectos. A la hora de pasearse por ese campo de batalla sin ley mientras sufría la atención de un océano de colmillos, Odiseo lo estaba haciendo bastante bien. Desde que se desató aquella caótica refriega, si es que merecía llamarse así, el arquero se había burlado de las bestias con la frecuencia y la facilidad con que se escapaba. No tenía reparos en aterrizar en el suelo y correr entre las colinas vivientes, pisoteando todo lo que había a su alrededor. Les hacía mirar hacia arriba cuando en realidad se había agachado sobre la hierba aplastada, y les hacía mirar hacia abajo cuando ya había vuelto a saltar. Sus fervientes perseguidores harían mejor en intentar atrapar una mota de polvo con sus piernas que parecían troncos de árboles. Hicieron todo lo posible por igualarlo y, hay que reconocerlo, estaban haciendo un esfuerzo tremendo. Por ejemplo, cuando subió por la pierna de un coloso y bajó por su espalda, uno de sus hermanos había estado esperando esta ocasión. Este último se encabritó y bajó sus patas delanteras sobre la espalda de su amigo, partiéndola por la mitad. Sin embargo, un ataque tan obvio y prolongado no podía alcanzar a un hombre que corría como la brisa. Por otra parte, bastaba una sola mirada para darse cuenta de cuántos de ellos estaban acechando. En cuanto sus pies volvieron a tocar el lomo de una bestia, dos de aquellos gigantes se abalanzaron sobre ella y la hicieron caer al suelo. Tenían la boca abierta y listas para recibir su comida. Irónicamente, algunos de sus amigos ya se apresuraban a quitarles la alfombra de debajo de sus pies. Sin embargo, Odiseo no iba a concederles ese placer a ninguno de ellos. Tenía el arco en la mano y una flecha preparada en todo momento. Bueno, dijo, pero no se molestó en dispararles. En lugar de eso, hizo falta un poco de acrobacia y un poco de trabajo de pies para aterrizar en la cabeza de un monstruo y saltar rápidamente de uno a otro. No hay necesidad de desperdiciar mi energía en enemigos que nunca se rendirán ni me alcanzarán. De hecho, era difícil llamar a esto una pelea. Al correr audazmente entre ellos y esquivar sus intentos de aplastarlo, estaba enfrentando efectivamente a esas monstruosidades entre sí. Es cierto que esto no se debía únicamente a su agilidad. La actitud intrépida de los colosos ayudaba mucho. Les hacía ignorar todos y eso significaba apoderarse de su presa. Y ese instinto en ellos estaba demostrando ser mucho más agudo de lo esperado, ya que mostraban signos de adaptarse a sus tácticas. Aunque esas cosas nacieron fundamentalmente de la humanidad, Odiseo no podía ver en qué dirección giraban los engranajes de sus mentes. Podían ser terriblemente astutos o brutalmente tontos por lo que podía vislumbrar. Pero el hecho era que todavía estaban 2 pasos por detrás y, por lo tanto, no había necesidad de desperdiciar sus flechas en ellos. Aunque eso no quiere decir que no hubiera disparado ninguno todavía. Ella va a perder la paciencia conmigo si solo juego. Con calma, miró a su alrededor. De todos los sirvientes que habían subido, sus ojos eran sin duda los más agudos. Lo que significaba que nadie era más adecuado para poner un poco de orden en este caos. Su mirada recorrió este paisaje que estaba compuesto casi exclusivamente por montañas enfurecidas. Localizar a sus compañeros era como buscar hormigas en la hierba, pero aún así se aseguró de captar cada detalle. Tensó al máximo la cuerda de su arco y apuntó hacia arriba. La flecha voló en un arco hacia una concentración particularmente grande de colosos. No importaba dónde aterrizara, solo la dirección. Sus flechas no estaban diseñadas para hacer mucho ruido, por desgracia, pero mientras pudieran verse, estaba bien. Un segundo después, pudo oír un sonido que se elevaba por encima de los gruñidos de la horda. Algo atravesó el aire incluso más rápido que sus flechas. Era una tal valquiria que cortaba todo a su paso. Corrió hacia la pila de lanzas primero, con tal celeridad que les hizo un agujero. Luego cambió de trayectoria para repetirlo unas cuantas veces, lo que provocó que toda una manada de bestias quedara hecha trizas. Y no pasó mucho tiempo antes de que ella corriera hasta aquí y aterrizara al lado de Odiseo.
¿Dónde están, Archer? Preguntó de inmediato. Si enviaste una señal, debes haberlos visto. No exactamente. Solo necesitaba que los eliminaras. Señaló con la mano el montón de carne destrozada que rápidamente se estaba convirtiendo en el almuerzo de los demás. Estaban obstruyendo mi vista. Archer, tú, hizo una mueca que podría haber aterrorizado a alguien más. No me hagas perder el tiempo jugando. Tómate esto más en serio, también te concierne a ti. Confía en que los encontrarías antes de que pasara algo. Con ellos, se refería a los 2 maestros que los habían acompañado en esta peligrosa misión. De hecho, Atsuyo y Ewald estaban perdidos en algún lugar de este campo de batalla, al menos en lo que respecta a sus sirvientes. Por supuesto, no era como si los hubieran quitado los ojos de encima a propósito. En todo caso, los habían estado vigilando al principio. Pero antes de que se dieran cuenta, sus maestros de repente ya no estaban allí. Eso no era exactamente sorprendente considerando el caos que reinaba allí. De alguna manera, los que se movían sobre el terreno pronto podían verse obligados a cambiar su trayectoria y, con un solo momento de distracción, se habían perdido de vista. El problema era que este mismo campo de batalla caótico hacía imposible que sus maestros se comunicaran su ubicación. No pierdas los estribos, Lancer. El arquero se encogió de hombros. Como te he dicho, estaban en el camino. ¿No es esa la prueba de que estoy observando con atención? Este campo de batalla es como un mar tempestuoso, que fluctúa violentamente y nunca en la dirección que queremos. Esto era especialmente cierto en el caso de estas criaturas que se devoraban entre sí para hacerse más fuertes. Si uno cerraba los ojos durante unos segundos, al abrirlos se encontraba con un nuevo campo de batalla. Esa es una razón más para darse prisa. Le reprendió. Actúas como si no hubiera peligro. Si todos van a perderse en el fragor de la batalla, al menos uno de ellos tiene que mantener la cabeza fría, dijo y se fue en busca de un mejor punto de observación. Además, nuestras conexiones con ellos no se han cortado. Puedes saber cómo le va simplemente preguntando. Sabes muy bien que esto no es suficiente. Lo siguió. Lo sé. No tengo intención de desperdiciar sus vidas en una apuesta. Dicho esto, deberías darles más créditos. Desde lo alto de un coloso más alto, escrutó el paisaje con aún más atención. No son niños recién salidos de la cuna. Han conocido su cuota de batallas. El hecho de que puedan sobrevivir en medio de esto es una prueba de ello. ... Sin embargo, comprendo cómo te sientes. Para ti, dejarlo en una situación tan amarga debe ser inaceptable. Vuela entonces, doncella escudera, y protégelos a ambos. Un destello apareció en sus ojos. Había encontrado lo que buscaba. Así que levantó su arco y soltó una flecha que guiaría a quienes no podían ver tan bien como él. Brynhilde siguió su curso con atención y vio exactamente hacia dónde apuntaba. Sin embargo, antes de partir, miró al arquero. ¿Y tú? Preguntó brevemente. No pienses mal de mí por no ir contigo. Esto es solo el comienzo de nuestra batalla, lo que significa que al menos algunos de nosotros debemos estar alerta. No solo de nuestros enemigos, sino también de todos nuestros aliados. Sonrió. Por eso, te encomiendo el bienestar de mi maestro. Ahora date prisa, no se quedarán en el mismo lugar para siempre. Ella no perdió más tiempo en palabras, solo un solemne asentimiento antes de darle la espalda. Con una gracia que solo era igualada por su velocidad, se abrió paso de monstruo en dirección a sus amos. Con la generosa ayuda de sus runas, agudizaba sus movimientos y surcaba el aire como un ave de rapiña. Así, parecía más una piedra que rebota de monstruo en monstruo. Y cada vez, no dejaba de partirlos antes de seguir adelante. Odiseo observaba este espectáculo con cierta diversión. Aunque había sacrificado sus alas para estar allí, en medio de este campo de batalla, estaba haciendo honor a la imagen de una doncella de guerra. Bueno, esta es una guerra de la que yo también formo parte. El arquero miró a un lado el enorme brazo que se balanceaba hacia él. Así que supongo que yo también debería dar un ejemplo. Se alejó rápidamente y dejó que su agresor aplastara a su amigo. Sin embargo, a este último ni siquiera parecía importarle el brazo que se había enterrado en su cabeza. Todos sus ojos estaban fijos en la presa que solo se volvía más atractiva al escapar. Y, naturalmente, no era la única. Odiseo podía decir cuántos de ellos se acercaban a él como una trampa. ¿Esperaban que él se levantara? ¿O también le estaban esperando en el suelo? Bueno, no tenía por qué ser solo una de esas dos cosas. El arquero se lanzó en picado hacia la llanura oscura.
Justo cuando sus perseguidores creían que podían atraparlo en el suelo cubierto de hierba, invocó su aire y viró hacia arriba. Como una mosca, voló erráticamente entre sus ataques y se deslizó a través de cualquier emboscada que le hubieran preparado. Incluso sin mirar atrás, supo que los había dejado para que se destrozaran entre ellos, que era lo que parecían hacer mejor. Pero no tenía sentido desperdiciar más maná. Finalmente plantó sus pies sobre un gigante medio muerto y reanudó su misión personal. Tal como le había dicho a Brynhildr, alguien tenía que vigilar el campo de batalla en su conjunto. No importaba lo mucho que las probabilidades estuvieran en su contra, al menos tenían la ventaja de ser un equipo y debían mantener a ese as donde pudieran jugar. Dicho de otro modo, este campo de batalla solo se extendería hasta donde llegara su grupo. Para comprenderlo, era importante seguir los movimientos de todos. No parecía poder encontrar a Asurbanipal. De hecho, no la había visto desde que se separaron. Sin embargo, como ya había luchado con ella antes, dudaba que ya hubiera caído. Pero alejarse tanto que no pudiera ver cómo estaba también era un problema. Por otra parte, lo mismo podía decirse de Galahad. Odiseo lo había avistado en algún momento, abriéndose paso admirablemente entre la horda sin disminuir la velocidad. Esa era otra persona de la que no tenía que preocuparse. Pero al mismo tiempo, era evidente lo disperso que estaba todo su grupo. Estos monstruos eran una cosa, pero ¿qué pasaba con el señor de este lugar? ¿Iba a aparecer por capricho y a eliminarlos uno por uno, acorralándolos antes de que pudieran pedir ayuda? Tal como estaban ahora, algunos de ellos podrían morir sin que el resto del grupo se diera cuenta. Pero otra pregunta lo desconcertó aún más. He podido apreciar tu malicia, rey de los tiranos, ¿de verdad eres de los que se quedan atrás y no ponen una mano sobre sus enemigos? Mientras reflexionaba, no dejó de observar. Lamentablemente, no había mucho que ver que no conociera ya, un paisaje que también dificultaba saber algo realmente. Como no había ningún sentido de organización entre estas bestias, ni un concepto de compostura, no podía estimar con exactitud la posición de sus compañeros siguiendo la conmoción. Pero mientras reflexionaba sobre ello, vio algo que le hizo levantar una ceja. Había monstruos que caían desde arriba. O, más exactamente, los lanzaban sobre la carnicería y hacia Odiseo. Una rápida mirada a la dirección de donde venían le indicó al arquero todo lo que necesitaba saber. Algunos de los colosos estaban sacrificando extremidades para convertirse en criaturas voladoras. Es un truco interesante el que tienes ahí, dijo y tiró de la cuerda del arco. Ahora había pesadillas más pequeñas que se movían como pulgas entre sus hermanas mayores, y no estaban menos concentradas. El hecho de que todas se volvieran al unísono hacia él confirmó su sospecha de que todos los seres de este mundo compartían cierta cantidad de información entre ellos. Sin embargo, el proa decidió que no había necesidad de cambiar de rumbo. El tiempo de la pasividad había terminado, ya no tenían motivos para contener sus flechas. Las bestias más pequeñas se acercaban rápidamente con una agilidad asombrosa. Pero no eran tan rápidas como para que no pudiera dispararles cuando se acercaran. Una flecha era casi suficiente para cada uno. A diferencia de los Mususu que estaban fuera de la torre, su piel no era nada dura. Si una flecha que les atravesara a la cabeza no era suficiente para detenerlos, una segunda seguramente haría el trabajo. Ya fueran pequeños o grandes, parecían abandonar la defensa en favor de una ofensiva total. Por curiosidad, Odiseo se asomó por el borde para ver los cadáveres que se acumulaban en el suelo. Efectivamente, no los dejaron tranquilos por mucho tiempo. Un coloso diferente, con patas cortas pero unas fauces enormes, los recogió y se los tragó enteros. Parecía que allí no se desperdiciaba nada, aunque era un espectáculo extraño. Lo mismo había sucedido en la isla, donde depredadores de todo tipo se habían matado unos a otros en frenesí. ¿Qué propósito podría tener una cosa así? No, estaba mirando esto desde el ángulo equivocado. Si no había ningún valor estratégico, era porque no se trataba de una estrategia. Así eran las cosas. Si había que devorar, había que devorar. Para ser fuerte, primero había que matar a los fuertes. Tal era la naturaleza de aquel lugar, o mejor dicho, la naturaleza de aquel que lo había moldeado. El señor de Migdal Babel había dispuesto este jardín y era libre de mirar con desprecio a quienes se mezclaban en él. Estoy empezando a entenderte mejor, suspiró Odiseo. Desde la forma en que está formado este mundo hasta las formas de vida que prosperan en él, llamarlo un reino es un poco inexacto. Para alguien como tú, este es un terreno de caza. Lo que buscas no es una tierra para gobernar, sino una pradera infinita donde puedas profanar la vida misma. Sintió un escalofrío.
Aquella vasta extensión cuyos límites no se conocían no era, al fin y al cabo, un campo de batalla. Porque no era una batalla, no para aquel a quien habían venido a luchar. El espíritu heroico de Nimrod era un cazador de pies a cabeza. Verlos luchar y pelear por sus vidas era una forma de entretenimiento. Que cada hombre y cada bestia se mordiera la garganta, para que al final solo quedaran los más fuertes, aquellos dignos de ser sus presas. ¿Entonces vamos a soportar esta prueba que parece no tener fin? Un sentimiento ominoso se estaba gestando en el fondo de su mente. No era necesariamente por la situación actual en sí. Simplemente, sentía que ese cielo desolado pesaba mucho sobre ellos, más que la sed de sangre que llenaba esa tierra. Ya fuera por intuición o por paranoia, no pudo evitar mirar hacia arriba. Tal vez estaba empezando a tener la misma sensación que Galaad, de que alguien estaba hurgando en sus entrañas. De todos modos, su nueva visión de la mente del rey de los tiranos estaba cambiando su forma de ver este campo de batalla. Lo que antes era un caos absoluto ahora parecía tener cierta fluidez y lógica. Y parece que las parcas no son las únicas que están cambiando el rumbo. Con el rabillo del ojo, Odiseo vio algo diferente. Alguien se abría paso a través de la pradera oscura, abriendo un camino implacable con su espada. El arquero podía tararear la ironía de volver a ver a Galaad tal como le había venido a la mente, pero por ahora lo que más notaba era la falta de rumbo del caballero. Aunque la forma en que despejaba el camino frente a él era impresionante, inmune a las emboscadas y a la abrumadora fuerza de sus enemigos, pronto quedó claro que Galaad iba de un lado a otro sin rumbo. En ese caso, Odiseo tenía un papel que cumplir. Lanzó una flecha que atravesó el aire por encima de su compañero. El alboroto que se produjo hizo que el proyectil se silenciara, pero eso no impidió que Galaad levantara la vista y buscara el origen del mismo. Ahora que sus miradas se encontraron y que Odiseo había captado su atención, apuntó con su arco a otro lugar. Creo que ya hemos vagado bastante. Los que buscáis están allí. Su nueva flecha se elevó en la dirección general en la que Brynhildr y los demás deberían estar. Incluso si se hubieran movido, el caballero seguramente podría encontrarlo por sí solo. Eso, por supuesto, si Galaad entendía su mensaje. Era difícil decirlo por la expresión de su rostro, pero al menos parecía comprender la intención detrás de eso. Con un breve asentimiento, el caballero cambió su curso y siguió la indicación del arquero. Ahora que lo pienso, quizá debería haberle preguntado algunas cosas antes de despedirlo, reflexionó Odiseo. Sin embargo, ese pensamiento abandonó rápidamente su mente cuando notó algo más y frunció el ceño. Esta vez no había nada de alegría. 2 o más gigantes a lo lejos estaban trabajando en algo nuevo. Al principio pensó que se trataba de un truco de la vista, teoría que fue desmentida a medida que el fenómeno se hacía más patente. Del cuerpo de estos seres impíos se desprendían trozos de piel y carne negra que flotaban hacia arriba. Como una plaga de langostas, llenaron el cielo y volaron hacia él. Para aquellos que no tenían las asombrosas habilidades y la experiencia de los sirvientes, volar y cabalgar sobre sus furiosos enemigos no era una opción. Para evitar ser una carga para sus compañeros, Atsuyo y Ewald habían decidido permanecer a nivel del suelo. Lo que significaba que tenían que mezclarse con los colosos, corriendo entre ellos mientras el cielo estaba oculto por sus gigantescas estructuras. Por supuesto, esto suponía un gran peligro para ellos, que no eran ni héroes ni espíritus. Se movían en medio de esos pies y piernas gigantes que corrían sin descanso. Incluso cuando pisoteaban el suelo lejos de ellos, podían sentirlo en sus huesos. Los dos eran como ratones a la sombra de los elefantes. Si por desgracia uno de estos monstruos los pisaba, aunque fuera por accidente, morirían instantáneamente en el peor de los casos, y perderían extremidades en el mejor de los casos. Pero a pesar de lo ridículo que era el peligro, perseveraron y sobrevivieron lo mejor que pudieron. No había un camino recto que seguir. En lugar de eso, respondían a los caprichos de los pies que pisaban la llanura y elegían nuevas rutas cuando era necesario. Debido a esto, y también debido a la falta de visibilidad que proporcionaba, habían perdido de vista a sus respectivos sirvientes. Para cuando se dieron cuenta, habían tomado demasiados giros y desvíos. Y sin un destino donde reagruparse con todos los demás, no tenían otra opción que confiar en sus propias habilidades por ahora. Dicho esto, no solo había desventajas en esta situación. Aunque era un consuelo endeble, la diferencia de tamaño con sus oponentes significaba que estos últimos no podían verlos realmente. Incluso si de alguna manera podían sentir la presencia de los dos, no importaba cuando sus enemigos estaban literalmente en todas partes. Sin mencionar que ya tenían suficiente con lo que lidiar. A la izquierda, advirtió Ewald.
Lo sé, Atsuyo miraba en todas direcciones. Pero no solo eso. Sígueme. A menos de 10 metros a su izquierda, uno de los colosos golpeó con su pezuña. Pero todos esos animales tenían más de una pata, y al mismo tiempo otros 3 de esos pisoteadores se acercaban a ellos. El hecho de que tantos pisotearan cerca y lejos, en todas direcciones y sin cesar, amplificaba varias veces los temblores que generaban. A pesar de haberse armado de valor, los 2 maestros estuvieron a punto de caerse y caer bajo un martillo. No era la primera vez y, aunque fue una experiencia terrible, se enfrentaron a ella como siempre. Y lo que era más importante, en lugar de mirar fijamente la hierba oscura para mantener el equilibrio, tenían que mantener la cabeza en alto y alerta en todo momento. Fue tal como Asurbanipal había ordenado anteriormente. Cada segundo se lo pasaban sobreviviendo hasta el siguiente. No tenían ningún plan más allá de salir de allí en una sola pieza. Si eso sonaba terriblemente pasivo, era porque lo era. No hacía falta mucha reflexión para entender la inutilidad de atacar a esas cosas con armas e intentar reducirlas poco a poco. Cuando la brecha era tan amplia, los débiles debían comportarse como débiles. Esto también significaba que el único factor decisivo en esta tarea era su capacidad para no morir. Atsuyo tenía suficiente confianza en sus propias habilidades, pero estaba sorprendida de lo bien que se manejaba Ewald. Para alguien que había llegado al campo de batalla sin siquiera un arma confiable, al menos tenía una buena idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor junto con los reflejos para reaccionar en consecuencia. Algún movimiento arriba. Ahora estaban pasando entre 2 colosos. Uno de ellos debía haber sufrido una herida o algo así, porque empezó a tambalearse y a perder el equilibrio. Era una situación peligrosa para ellos, ya que se movía de forma errática y amenazaba con caerse en cualquier momento. Afortunadamente, no había tierra en esa llanura, o de lo contrario el campo de batalla habría quedado envuelto en polvo. Con las cosas como estaban, podían mirar a su alrededor y encontrar rápidamente un camino hacia una zona más segura. Por supuesto, esa seguridad a veces era engañosa. Cuando salieron de debajo del gigante, algo se acercó rápidamente por un costado. Era la pata de un coloso caído o una cola que se movía al azar. No tuvieron tiempo de preocuparse por la diferencia. Atsuyo solo pudo dar una advertencia muy leve antes de tener que saltar. El mago independiente también logró elevarse por encima del peligro, pero no sin tocarlo. Si bien logró llegar al otro lado sin ser aplastado, se desplomó y no pudo aterrizar correctamente. Se desparramó sobre la hierba aplastada. Intentó levantarse con cierta dificultad, ya que todo a su alrededor era inestable. Sin embargo, no tenían tiempo que perder. Atsuyo estuvo a su lado en un abrir y cerrar de ojos y lo ayudó a ponerse de pie. En ese momento, no había ningún gigante encima de ellos, lo que era la posición más peligrosa de todas. Porque incluso si no tenían que preocuparse por ningún pisotón, estaban a la vista de todos. Y, efectivamente, Atsuyo sintió un escalofrío cuando levantó la vista y vio la gigantesca cabeza inclinada para mirarlos. Parecía la de un zorro, aunque con muchos huesos dentados que le atravesaban la piel. Con todos los ojos que tenía, al menos uno de ellos debió haber visto a la pareja que luchaba en el suelo. La forma en que los miraba con fascinación era la misma mirada que un gato le daría a un pájaro con las alas rotas. Retroceder. Incluso si Atsuyo no lo hubiera dicho, Ewald ya estaba trabajando en eso. Al no hacer contacto visual con esa cosa, estaba menos fascinado que ella y tenía una ventaja. Pero con el tamaño de esa boca, una distancia tan pequeña no haría ninguna diferencia. En cualquier caso, Atsuyo respondió a su instinto de supervivencia. Los 2 se lanzaron bajo un gigante inconsciente. No hacía falta darse la vuelta para saber que la plaga de zorros se abalanzaba sobre ellos con la boca abierta. Atsuyo podía sentir su aliento como el viento en su espalda, y cuando cerró las mandíbulas de golpe, el sonido resonó por todo su cuerpo. No obstante, los había esquivado, y la razón de eso era simple. Al huir debajo de otro gigante, estaban obligando a su perseguidor a agacharse hasta el suelo. Sin embargo, había suficiente espacio para que cupiera esa cabeza, y siguió persiguiéndolos mientras causaba estragos. Aunque no por mucho tiempo. Atsuyo estuvo de acuerdo en que no tenía mucho sentido atacar a sus gigantescos oponentes, pero eso no significaba que no pudieran hacerlo. En particular, había una manera de usar su mayor fuerza contra ellos mismos. Cuando los 2 estaban a punto de emerger al otro lado de su refugio, Atsuyo corrió hacia el pilar más cercano que lo sostenía. Al mirar esa rama que parecía un tronco de árbol, era difícil imaginarse que pudieran hacerle mucho. Los músculos necesarios para levantar el resto del cuerpo harían que las piernas fueran increíblemente resistentes.
Entonces, ¿qué? Respiró profundamente y adoptó una postura. Esta espada fue fabricada por el mejor herrero que haya existido jamás. ¿Y estos brazos? Puso toda su fuerza y técnica en un solo golpe. El corte llegó hasta la mitad de la pierna, probablemente incluso atravesando el hueso. Pero eso no fue suficiente. Tuvo que correr a la siguiente pierna. En ese momento, la cabeza de la plaga de zorros asomó por debajo de sus hermanas y quiso atraparla en el camino. Ante eso, aceleró y extendió el brazo. Ewald estaba al otro lado de esa bestia, cerca del peligro pero también lo suficientemente cerca como para agarrarla y sacarla del camino. Con el mismo impulso, se dio la vuelta y la lanzó hacia su objetivo. Una vez que Atsuyo llegó a la otra pierna, le aplicó el mismo tratamiento. Eso fue todo lo que hizo falta. Como un templo privado de la mitad de sus pilares, el coloso que estaba sobre ellos perdió el equilibrio. Se desplomó sobre las dos patas que ya no podían sostenerlo y cayó de lado. Como resultado, la gigantesca cabeza de zorro quedó aplastada por su vientre. Por supuesto, los dos maestros también corrían el riesgo de ser aplastados, por lo que tuvieron que correr aún más rápido. Hemos llamado la atención, comentó el mago autónomo entre dos respiraciones. Ahora que uno de ellos nos ha encontrado. Cierto que el alboroto que los rodeaba, que ya no era insignificante, iba en aumento, con ellos en el centro. Se habían retirado al bosque de piernas hercúleas que rastrillaban el terreno, concediéndose algo de cobertura. Por desgracia, pronto se vieron privados de ella. La bestia que estaba encima de ellos estaba partida en dos, bisecada por los colmillos de otra. Llovía sangre y trozos de carne. Atsuyo y Ewald tuvieron que protegerse la cara. Allí arriba, deslizándose por el sangriento intersticio, los recibió una nueva cara. Una cabeza plana con muchas similitudes con una serpiente, pero su boca era como una Venus atrapamoscas. La pareja y el monstruo solo intercambiaron miradas por un segundo. Luego, se abalanzó con una boca que todavía estaba cubierta de sangre y tripas. ¿A dónde correr? No importaba, tenían que moverse en una dirección u otra. Atsuyo se alejó de un salto y estaba lista para echar a correr. Sin embargo, su compañero ni siquiera la miraba. Ewald también estaba dando unos pasos hacia atrás, con más vacilación y sus ojos clavados en los que lo observaban con frialdad. Atsuyo pensó por un segundo que necesitaba una llamada de atención, pero al mirar su rostro estaba claro que el mago independiente estaba perdido en la duda en lugar de en un trance. Se dio cuenta de que no había trampas convenientes que tender allí. Si los dos huían, ese gigante los perseguiría. Y si intentaban la misma táctica que antes, no tendría ningún problema en destrozar su escondite como ya lo había hecho. Atsuyo hizo un cálculo rápido en su cabeza. Si se convertía en una persecución, podría lograrlo. Pero no con Ewald. No importaba que él fuera un blanco fácil en este momento, no tenía su velocidad y no podía correr más rápido que esa cosa. Ese era el límite de su ingenio. Era demasiado tarde para rescatarlo sin sufrir daño. Si lo dejaba atrás, podría lograrlo sin problemas. Tenía un cuchillo en la mano, un palillo para la boca que estaba a punto de tragarlo. Entonces tenía que ser una cuchilla más grande. Ese es el objetivo de tener este poder, se quejó Atsuyo mientras saltaba hacia adelante. Pero si estás entre la espada y la pared, al menos lucha hasta el final. Eso hace que mi trabajo sea más fácil. En lugar de lanzarse hacia Ewald, levantó su arma para enfrentarse directamente a la criatura. La bestia con cabeza de serpiente no se tambaleó hacia abajo con toda su velocidad, para no estrellarse contra el suelo. Esta desaceleración le permitió asestar el primer golpe antes de que estos largos dientes pudieran alcanzarlos. El corte que le dejó en la cara fue un corte insignificante en proporción a él. Aún así, había cortado lo suficientemente profundo como para que la bestia emitiera un estruendo ensordecedor y sus ojos se desviaran en su dirección. Así es, no eres más que un montón de odio y violencia. Se quedó allí de pie sin miedo. Sonaba casi como si se estuviera burlando de ello. Así que si alguien te hiere, es motivo suficiente para ir a por él. Ahora que lo había hecho, tendría que afrontar las consecuencias. Creía que Ewald finalmente se había recompuesto después de presenciar su represalia. Pero su enemigo ya estaba junto a ellos. Giró el cuello y su cabeza se lanzó abruptamente hacia Atsuyo. No iba a enfrentarse a ella de frente, así que la esquivó. Al mismo tiempo, tuvo la tentación de mutilarle los ojos, ya que no tenía muchos. Eso sin duda les ayudaría a escapar. Pero ese pensamiento también fue lo que la hizo demasiado lenta a la hora de escapar. Dentro de la boca de la serpiente había un montón de zarcillos que salían disparados entre sus dientes y se enroscaban alrededor de su presa. ¡Tach!
Atsuyo fue recogida y atrapada en su boca ensangrentada antes de que pudiera hacer algo al respecto. Sin embargo, no iba a dejar que la arrastrara más profundamente por su garganta. Para entonces, había cambiado de mano y había cortado sus ataduras. También cortó a aquellos que intentaron atraparla por segunda vez. No parecía que esta abominación pudiera masticar, afortunadamente para ella. Pero cuando alcanzó la salida, la encontró bloqueada por esos dientes. ¿Y qué? No es nada parecido a una pared indestructible. Cogió un poco de impulso y se lanzó. Los dentistas hacen esto todos los días. Se golpeó con todo su peso contra un diente. Era evidente que el espacio entre ambos no era lo suficientemente amplio como para que pasara una persona, pero eso se podía solucionar. Si pudiera doblarlo o desalojarlo un poco, podría salir. Una tarea que resultó más difícil de lo esperado. Incluso con su fuerza, el diente apenas se movió. En otras palabras, una invitación a esforzarse más. Mientras repetía sus esfuerzos contra el mismo diente, vio dos manos agarrando el borde desde el otro lado. Lo siento, dijo Ewald brevemente, usando el resto de su aliento para tirar de su trampa con todas sus fuerzas. Atsuyo no se molestó en aceptar o rechazar su disculpa. Siguió insistiendo en lo único que le impedía escapar. Su esfuerzo conjunto estaba dando algunos resultados, no todos ellos positivos. Al parecer, el coloso se había quedado sin paciencia con la presa que se negaba a ser devorada en silencio. Atsuyo sintió que el suelo, si se le podía llamar así, se inclinaba peligrosamente, lo que dejó en claro lo que estaba a punto de suceder. En lugar de perder la calma y golpear frenéticamente los barrotes de su prisión, metió el brazo. «Bájate». Empujó a Ewald antes de que pudiera ser arrastrado por el aire. La bestia levantó la cabeza verticalmente, probablemente para obligarla a hundirse en su estómago. Sin embargo, como medida contra eso, clavó su espada en la carne y se aferró a ella. El siguiente recurso de la serpiente fue sacudirse violentamente. La chica samurái fue arrojada en la oscuridad de su boca mientras hacía todo lo posible por no respirar el hedor que se elevaba desde las profundidades. Aunque se aferraba con fuerza, su katana podría aflojarse y soltarse. Ese fue un factor que la incitó a esforzarse más para escapar. No había renunciado a su plan inicial. Ser lanzada de un lado a otro tenía el beneficio de otorgarle impulso. Hizo lo mejor que pudo para aprovecharlo y giró su espada como si fuera una pértiga. Con todo ese empuje acumulado, golpeó sus dos pies contra el diente que estaba apenas a su alcance. Era difícil obtener comentarios sobre el resultado, pero con un golpe de esa magnitud, seguramente debió haberlo hecho retroceder bastante. Si pudiera hacerlo una vez más, habría esperanza. Con ese fin, continuó blandiendo su espada apuñalada, sin importar la quemadura que eso le dejaría en las manos. De todos modos, no era como si tuviera muchas opciones, ya que su captor no quería calmarse. Pero justo cuando quería hacer otra acrobacia, se cayó. Su apoyo se inclinó. Eso no solo podría deberse al temblor, sino también a su propio peso, que se movía demasiado. La razón no importaba. Tal como había temido, su espada se estaba desprendiendo, lo que tendría un resultado obvio. Touch. Chasqueando la lengua, se preguntó si debería lanzarse a por él y rezar. Pero las condiciones ya no eran favorables. Dudaba que pudiera siquiera alcanzar su objetivo. Sus brazos también estaban sintiendo el peso de su situación. Justo cuando estaba a punto de preguntar mentalmente por la posición de Odiseo, un temblor mayor que los anteriores sacudió al coloso. Pero eso no fue intencional. Algo lo había golpeado. Cuando Atsuyo miró hacia abajo, vio que la luz se filtraba a través del agujero abierto en la cabeza de la serpiente. Había sido perforado de un lado a otro por una gran lanza. La abertura era lo suficientemente amplia como para permitir que Brynhildr entrara y extendiera su mano. «Ven, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo», le dijo la valquiria con cara seria, lo que parecía una mala broma. Pero Atsuyo podía imaginarse fácilmente lo que quería decir. Así que gruñó y empujó contra la pared de carne para sacar su arma. Entonces finalmente cayó y logró atrapar la mano de Brynhildr, antes de que la extirparan para siempre. El aire de la llanura olía a hierro y a rancio, pero era infinitamente mejor que lo que había estado experimentando. En cuanto los pies de Atsuyo volvieron a tocar el suelo, respiró profundamente. Para su propia sorpresa, casi se desplomó también. Con su espada como entrepierna evitó el encuentro entre su cara y el suelo. Sin embargo, no pudo hacer que sus piernas la escucharan, al igual que sus brazos, que gemían por contener la caída. Mientras tanto, Brynhildr golpeó la cabeza flácida que yacía junto a ellos y la tiró lejos.
ya estaba muerta, por lo que debería haber sido una medida inútil, pero esa no fue la razón. Tal como era de esperar, los carroñeros no perdieron el tiempo para agarrar su premio. Excepto que esos carroñeros eran tan grandes que, con solo morder su almuerzo en diferentes lugares, lo partieron por la mitad. Ewald corrió hacia Atsuyo para ver cómo estaba. Ella hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien, así que no hizo ningún escándalo. Ahora que había salido de ese lío, había que volver al otro lío. Por fin se les había unido un sirviente, lo que significaba que cada vez más bestias venían a saludarlos. Sin embargo, ese era un trabajo para Brynhilde. Esta última no se contuvo ni un poco, volando en todas direcciones a una velocidad que incluso a Atsuyo le costaba seguir. Aunque, probablemente eso también se debía a su cansancio. Ahora que tenían a alguien que los vigilara, esperaba que eso les otorgara al menos un momento de respiro. Tuvo que tomar más de una respiración profunda. Ah, maldita sea, después de calmarse, su cuerpo respondió un poco mejor. ¿Cuánto tiempo llevo superando el límite? Nunca había luchado tanto en un día como hoy. La crisis en curso, sumada a la necesidad de sobrevivir, le estaban dando fuerzas para seguir adelante. Pero a este ritmo, todo su esfuerzo la alcanzaría de golpe. Tampoco era solo un problema de usar demasiado sus poderes. De una forma u otra, su cuerpo se estaba acostumbrando a eso. Pero como ser humano, ya poseía el límite natural de alguien que nunca había luchado durante períodos de tiempo tan prolongados. La verdad es que yo tampoco estoy lejos de ese punto. A su lado, Ewald observaba a su sirviente en acción mientras gotas de sudor le caían por el rostro. He pasado días enteros en zonas de guerra antes, pero hoy nos hemos visto obligados a esforzarnos una y otra vez. Tengo que hacer esto. Con un suspiro, Atsuyo se puso de pie. Ewald asintió. Hasta que terminaran con este lío, no podían darse el lujo de descansar. Saber que cierto idiota en algún lugar probablemente estaba haciendo lo mismo solo alimentó la determinación de Atsuyo. Sin embargo, la otra razón por la que se había animado era debido a los invitados no deseados que se acercaban. Su sed de sangre no podía detectarse, pero seguro que no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su presencia. ¿Qué versiones en miniatura? Las criaturas que se dirigían hacia ellos eran más o menos del mismo tamaño que la primera que habían encontrado. Tan pequeñas en comparación con sus primos que podían moverse sin que los que luchaban contra la amenaza mayor se dieran cuenta. Cuando Atsuyo se volvió hacia ellos, el líder de la manada ya estaba sobre ella. Una bestia cuadrúpeda con colmillos deformados que sobresalían de la cara de una pantera. Pero Atsuyo no se dejó llevar por el pánico. Un simple paso a un lado y una postura firme fue todo lo que necesitó para evitar los mortíferos marfiles y para que su espada encontrara la garganta. La bestia se empaló en su arma con su propio impulso, una muerte instantánea. El impacto que tuvo que soportar la empujó un poco hacia atrás, pero se mantuvo firme y dejó que el gran cadáver cayera al suelo. El resto venía llegando y merecían la misma bienvenida. Eso era lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. Pero resultó que no hacía falta ir tan lejos. Con la misma facilidad con que se cogen flores, las criaturas más pequeñas se alzaban en el aire en medio de su embestida. Los culpables eran los colosos más grandes, que se habían inclinado sin dudarlo para participar de la comida. Por alguna razón, muchos habían hecho lo mismo a la vez, como si se tratara de una acción concertada. O tal vez la tentación había sido igualmente irresistible para todos ellos. Las pequeñas bestias se debatían en sus fauces hasta que éstas se cerraron con un crujido sordo. Atsuyo y Ewald solo observaron el espectáculo, sin palabras. Fue extraño, en verdad. Este no era ni de lejos el primer acto de canibalismo en esta batalla, pero había algo en él que era más inquietante que cualquier otro caso hasta el momento. Los gigantes no habían dudado en devorarse entre sí cuando se les obstruía el camino o cuando uno de los suyos había caído. Sin embargo, por primera vez, Atsuyo los vio saciar su apetito sin motivo alguno. Aunque sus verdaderos enemigos estaban allí mismo, no lo habían pensado dos veces antes de comerse a los de su propia especie. Pero esa actitud despiadada no era suficiente para explicar esa sensación incómoda en su estómago. Después de tanto tiempo dedicado a preocuparse únicamente por el enemigo más cercano, Atsuyo finalmente echó un vistazo a toda la llanura. ¿Cuándo se aclaró tanto este lugar? Cuando estalló esta caótica batalla, la llanura estaba completamente invadida por esos gigantes, tanto que era imposible ver nada más que ellos hasta el horizonte. ¿Y ahora? Descubrió con sorpresa que su número se había reducido enormemente. Seguía habiendo una cantidad absurda de ellos en cualquier medida, pero estaban más dispersos.
Extendidos por la vasta extensión de la llanura negra, sus siluetas ahora se podían ver individualmente en lugar de como una masa. Y era fácil adivinar a dónde habían ido a parar todos los colosos desaparecidos, dentro de los estómagos de los demás. Lo que antes parecía una batalla entre humanos y bestias se había convertido en un banquete macabro donde todos eran un manjar. Se devoraban y crecían, lo que significaba que ahora solo quedaban los más grandes, al menos el doble de su tamaño original. Esta escasez explicaba por qué los dos maestros podían mirar a su alrededor sin ser atacados. El feroz ataque de Brynhilde también se debía en gran parte a ello. El aguijón de su lanza nunca dejaba de golpear a sus enemigos en sus puntos más vulnerables, derribando poderosas bestias con nada más que el primer golpe antes de cambiar de objetivo. Esa implacabilidad atraía la atención de todas las bestias que la rodeaban, como si prefirieran perseguir a los más fuertes en lugar de a las presas fáciles del suelo. Pero seguramente eso no duraría mucho. Después de todo, era solo una cuestión de preferencia. Y algunos de ellos no eran tan exigentes. Los gigantes esparcidos por la llanura se dirigían hacia ellos. O, mejor dicho, buscaban más apaciguamiento para su hambre insaciable. Y cuanto menos lo encontraban en su camino, más rápido corrían. Muy pronto, en una repetición de cómo había comenzado esta batalla, toda la horda se abrió paso en estampida hacia ellos. Ustedes dos, estén en guardia. Brynhilde aterrizó junto a ellos y lanzó una mirada combativa a su alrededor. Pero ella debió saber lo inútil que era esa advertencia, porque apretó los dientes. No había ningún lugar donde esconderse, como siempre. En ese momento, huir podría costarles más que quedarse, lo cual tampoco era una opción segura. Así que lo mejor que podían hacer era prepararse para luchar como ratones perseguidos. Sus enemigos ya estaban cerrando un círculo sobre ellos, uno que trajo una destrucción resonante. Si bien por un lado los cadáveres de sus parientes podían frenarlos, Atsuyo y el resto eran en su mayoría vulnerables. Brynhilde no se fue rápidamente para mantener a raya a los monstruos, por una razón obvia. En lugar de dejar que los dos maestros hicieran lo que quisieran cuando estuvieran exhaustos, estaba considerando agarrarlos a los dos y salir de allí. Al menos eso era lo que Atsuyo supuso por las miradas hacia atrás que les estaba dando. Sin embargo, el tiempo de vacilación fue breve. El primero en llegar fue un coloso con cuernos de toro y cuerpo de lagarto. No perdió el ritmo ni un segundo antes de abalanzarse sobre ellos. La lanza de la valquiria estaba lista para probar la sangre de otra bestia temeraria, sin importar su tamaño. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de saltar, el coloso se encabritó de repente y rugió. Fue un grito de dolor o ira, o ambos. Uno de sus cuernos había sido cortado limpiamente junto con un tercio de su cabeza. La hoja que lo había tallado estaba en la mano de un caballero con armadura brillante, que saltaba alrededor del gigantesco cuerpo mientras lo desgarraba como tijeras cortando papel. El coloso de cuernos de toro no dejó de moverse ni siquiera con un trozo de cabeza faltante. Identificó rápidamente a su oponente y giró su cuerpo con sorprendente flexibilidad para morderlo. Galaad recibió el ataque como cualquier otro y se acercó a él sin miedo. De un golpe dejó una gran hendidura en la boca del lagarto, y con otro agrandó esa hendidura hasta partirle la cabeza en dos. Llegó tarde. Después de bajar del cadáver derrumbado, el caballero tomó su lugar junto a ellos. Mientras estés aquí, dijo su compañero sirviente con visible alivio. Nuestra mejor defensa es la ofensiva. Preferiría tener a nuestros dos arqueros para proteger a nuestros amos, pero cuanto más rápido nos ocupemos de esas cosas, más pronto terminará esta batalla. No permitiré que les hagan daño, afirmó Galaad, aunque su rostro estaba pálido y carecía de seguridad. Se acerca. Brynhilde le dirigió una mirada de sorpresa, pero no hubo necesidad de pedir más detalles. Cuando una bestia caía, otras se apresuraban a reemplazarla. Aunque varias de ellas se acercaban para aprovechar la oportunidad, se topaban con una resistencia temible. El cerco significaba que los dos sirvientes tenían que dispersar sus esfuerzos, pero lo compensaban con destreza. Como antes, el gran tamaño de los gigantes favorecía a las personas más pequeñas, lo que les permitía quedarse pegados y no poder correr todos a la vez. Fiel a sus palabras, Galaad se mantuvo más cerca del centro de la formación para mantener a raya a las bestias que se interesaban más por los dos maestros. Brynhilde formó su primera línea de defensa. Con esta combinación, aunque las criaturas de pesadilla no mostraron signos de disminuir en número, se logró un punto muerto inestable. ¿Qué pasa con Atsuyo y Ewald que estaban en medio de esto?
Su objetivo principal seguía siendo la supervivencia, salvo que ahora no tenían que hacer nada para lograrlo. Hasta que los colosos irrumpieran y los amenazaran directamente, todo lo que podían hacer era sentarse allí y mirar. No era una sensación muy satisfactoria. La situación no se estaba volviendo claramente a su favor, pero los dos eran incapaces de participar en ella. Pero si no podía blandir una espada o correr, había una cosa que Atsuyo podía hacer: molestar a quien aún no había aparecido. Arquero, ¿dónde te escondes ahora mismo? Dios mío, lo dices como si estuviera escondido en algún lugar como una liebre. No te veo, así que tal vez sí. Lancer y Saber son quienes nos están ayudando en este momento. Así que te encontraron. Me alivia saber que no soy completamente inútil. Había un dejo de sarcasmo en su respuesta, pero Atsuyo no estaba de humor para seguirle la corriente ni para enojarse. Sus ojos vagaban por el tumulto apenas contenido que los rodeaba. ¿Qué te detiene? Un truco molesto que nuestros invitados han ideado. Tenga la seguridad de que me dirigiré a usted, por complicado que sea. ¿Un truco? Nada demasiado malo, pero tampoco nada demasiado bueno. Si mi presentimiento es correcto, verás a qué me refiero en poco tiempo. Una vez que tus enemigos se impacientan. Atsuyo no escuchó el final de esa frase. Inclinó el cuello al mismo tiempo que Ewald para observar el nuevo desarrollo que se desarrollaba sobre ellos. Mientras la refriega aún continuaba, vio a algunos de los gigantes que esperaban detrás subirse a sus hermanos. Pero eso no fue lo que captó su atención. Por falta de éxito, esos mismos gigantes de repente comenzaron a disolverse en arena. O, más exactamente, se iban desprendiendo de ellos pedazos negros uno por uno. Poco después formaron una bandada sobre el campo de batalla, lo que le recordó a Atsuyo una colonia de murciélagos. Pero estos nuevos objetos con apariencia de esporas no se movían como murciélagos, pájaros o insectos. Cuando empezaron a volar en remolinos y descender hacia ellos, parecían más bien un banco de piraña. En lugar de descender flotando en línea recta, giraron y enderezaron su curso una vez que estuvieron a la altura de la base. Al hacerlo, dieron una amplia ilustración de lo que eran capaces de hacer. Ya fuera en la piel de los gigantes o en la llanura, estas plagas aéreas dejaban profundas hendiduras que indicaban algún tipo de garras o colmillos. Bueno, eso no hacía falta decirlo, ya que no había nada en este reino que no estuviera hecho para matar. Los amos y sirvientes tenían la guardia alta, tratándolo con la cautela que merecía. Esa misma cautela les hizo dudar en acercarse. Había tantas de aquellas cosas moviéndose a la vez que por un momento uno podría pensar que estaban luchando contra una tormenta de nieve. Lo cual dejó todo el tiempo para que esos objetos alienígenas apretaran el tornillo de banco. No dejes que te cubran. Son vulnerables a cualquier cosa que interrumpa su flujo, así que dispérsalos. Estas advertencias les fueron gritadas desde lejos por una voz familiar. En lugar de detenerse a reflexionar sobre la validez o el origen de esas afirmaciones, Brynhilde cambió la pasividad por un ataque frontal. Al precipitarse hacia el rebaño, parecía que éste la devoraba. Pero el tiempo que había pasado observando también le había dado tiempo libre para trazar runas a lo largo del borde de su lanza. Cuando llegó el momento de atacar, el arma se cubrió de fuego. Con un gran golpe, apoyado por todas sus fuerzas, el fuego se extendió hacia afuera en una ola y atrapó a muchas plagas en su red. Tal como les había advertido Odiseo, estos azotes no apreciaron una protección que pudiera envolver a tantos de ellos a la vez y reducirlos a cenizas. Incluso parecía como si las llamas se extendieran de uno a otro como una brasa en un charco de aceite. Sin duda, una llegada muy oportuna. ¿Y hay alguien que desprecie una pira de bienvenida? Con un tono que rayaba en la despreocupación, el arquero finalmente tomó su lugar al lado de su maestro. También notarás que estoy aquí como prometí. Noto que no estoy de humor para felicitarte. Atsuyo lo miró con un gruñido apenas susurrado. Encontró a su sirviente en un estado diferente al que tenía cuando lo había dejado. A pesar de la indeleble sonrisa de satisfacción en su rostro, Odiseo había sufrido claramente un contacto muy cercano con los enemigos que ahora los acosaban. Su armadura estaba mellada y buena parte de su costado izquierdo estaba ensangrentado. Las heridas no parecían demasiado graves ya que se movía con facilidad, pero ver a ese hombre cubierto de carmesí hasta la barbilla seguía siendo un espectáculo peculiar. Nada tan malo, ¿verdad? Resopló Atsuyo. ¿Y qué? ¿No estoy todavía vivo y con todos mis miembros en orden? Se encogió de hombros. Simplemente no estoy preparado para estas pequeñas moscas, ¿comprende?
Matarlas una por una es una tarea más adecuada para Sísifo, y me temo que no puedo presumir de la misma aptitud para la destrucción que nuestros amigos. El fuego lanzado por las Valquiria finalmente se quedó sin vida. La perturbación que había creado hizo que el resto de la bandada volara en todas direcciones como electrones libres. Desafortunadamente, eso fue demasiado poco para llenar de alegría al grupo. Si bien el golpe inicial había cambiado las tornas a su favor, esas mismas tornas rápidamente cambiaron de rumbo y se burlaron de un esfuerzo inútil. El rebaño que se había dispersado finalmente se reformó con nuevos miembros. Brynhildr utilizó la misma estratagema una segunda vez y resultó igualmente terriblemente eficaz. Pero el resultado final no cambió por poco. Aunque pudo matar a un gran número de ellos de esta manera, el problema fue que un flujo continuo de ellos aumentaba sus filas. Ante esa creciente amenaza, incluso Odiseo, que se había quejado de su impotencia, tensó su arco y desató sus vientos. Sería preferible que no permitieran que esas cosas los toquen. Si es posible, nunca. Gritó al resto del grupo. Estas cosas tienen la tendencia a pegarse a ustedes como garrapatas, con un propósito muy parecido. Aunque digas eso, Atsuyo también estaba blandiendo su arma, decidida a usarla hasta caer exhausta. No necesitaba terminar la frase, porque todos sabían, al ver el enjambre, que no era posible evitarlos. Las plagas se mantenían a raya gracias al mejor esfuerzo de Brynhildr y Odysseus, pero aún así el círculo se estaba estrechando. Se arremolinaban en espiral, ocultando el cielo pálido y la llanura oscura como la niebla más espesa. No ser tocado por algo así sería una hazaña del mismo nivel que esquivar las gotas de lluvia. Un profundo rencor, algunas palabras escaparon de la boca de Galaad, pero todos estaban demasiado ocupados con la muerte inminente como para prestarle atención. Se hundieron tan profundamente que no puedo escuchar qué esperanza solían tener. Una vez que el enjambre estuviera demasiado cerca, prenderle fuego sería un peligro para ambos bandos. Esa oscuridad que clamaba por sangre fresca se acercaba a ellos para engullir lo último de la luz que les quedaba. Pero fue del corazón de esta oscuridad que surgió una luz aún más cegadora. Un resplandor prístino se tragó a su vez el enjambre y empujó hacia atrás las paredes de esa niebla. No te permitiré que les pongas la mano encima, afirmó el caballero en voz baja pero con una resolución férrea. La luz que había surgido de él desapareció casi tan repentinamente como había salido. En ese pequeño lapso de tiempo, la nube de plagas voladoras había sido arrastrada y vaporizada. Un cambio tan marcado dejó al resto de los maestros y sirvientes mirando a su alrededor mientras parpadeaban. En lo que respecta a Atsuyo, apenas había tenido tiempo de cerrar los ojos ante la luz cegadora, durante la cual la apremiante amenaza de muerte se había desvanecido. Ella y los demás se giraron para mirar al caballero que había estado escondiendo talas bajo la manga. Pero al ver cuánto había empeorado su expresión después de eso, les prohibieron hacer preguntas. Después de todo, estaba la cuestión más urgente de qué estaba sucediendo a su alrededor. Ahora que la cortina de sanguijuelas voladoras se había despejado, esperaban encontrar colosos que los atacaban desde todos lados. En cambio, descubrieron que la llanura se había vuelto extrañamente tranquila mientras tanto. Al mirar a su alrededor, lo que debería haber sido un ejército de enemigos se había reducido a grupos dispersos. Ninguno de ellos parecía particularmente ansioso por atacar a los maestros y sirvientes que todavía intentaban asimilar esta situación. Pero la respuesta rápidamente se hizo obvia. Tan evidente era, de hecho, que tardaron demasiado en notarlo. Un gigante que estaba más cerca de ellos finalmente les prestó atención. Era uno de los más grandes que habían visto hasta ahora, alcanzando proporciones similares a las de un buque de guerra. No tardó mucho en mostrar interés en ellos. Sin embargo, cuando estaba dando los primeros pasos en esa tarea y se dispuso a atacar, esa ambición se vio truncada. Todo su impulso no significó nada cuando la bestia fue levantada del suelo, con sus patas agitándose impotentes en el aire. En términos de poder, no podía compararse con la mano que lo había agarrado. Exclamación de cierre. Ah. Los amos y sirvientes miraron con asombro al principio, luego con valentía. Lo que originalmente no habían logrado evaluar fue el coloso que se inclinaba sobre la llanura, elevándose por encima de todo lo que se mezclaba debajo. Todo esto tenía sentido cuando Atsuyo lo pensó. Si esos seres sobrenaturales se consumían entre sí para crecer, entonces ese tenía que ser el resultado final inevitable. Una vez que solo quedaran las bestias más grandes, una prevalecería sobre el resto y alcanzaría proporciones ridículas, como la que tenían frente a ellas. No parecía del todo correcto llamarlo un gigante como los demás.
Como un titán, su cabeza se elevaba tan alto que alcanzaba el techo de este mundo. Sus piernas y el resto de la parte inferior de su cuerpo parecían en su mayoría animales. Eso era difícil de decir porque el titán maldito estaba sentado como un cervatillo que aún no había aprendido a caminar. Probablemente como resultado del tamaño y la masa que ya desafiaban la razón, incluso la parte superior de su cuerpo estaba encorvada con uno de sus brazos soportando el peso. Hablando de su parte superior del cuerpo, era casi completamente humanoide, si no parecido a un humano. Sin embargo, eso era solo hasta el cuello. La cabeza no podía compararse con ninguna criatura viviente, nada más que una boca alargada. Así se veía el titán desde la distancia, pero una inspección más detallada revelaría que la superficie de su cuerpo era tan grosera y extraña como la de los gigantes que lo habían precedido. En cuanto a los gigantes, solo quedaban unos pocos en las inmediaciones. Los brazos del titán eran lo suficientemente largos como para alcanzarlos, uno por uno. Una vez que los atrapó, los devoró con desagradable facilidad. Incluso los restos de las plagas voladoras, dispersos como estaban, no fueron una excepción. El titán barrió el aire con su mano, aplastándolos en su puño. Luego, se lamió la palma para deleitarse con cada pedacito de materia viva que este reino tenía para ofrecer. Por primera vez después de lo que pareció una eternidad, la calma y el silencio habían regresado a la llanura. Sería casi desconcertante si no fuera un alivio para quienes habían soportado todo el peso de ese caos. El paisaje también había sufrido el paso de la horda, por lo que importaba. No obstante, este nuevo silencio también trajo consigo hebras de una extraña gravedad. Ahora solo estaban ellos y el titán maldito. Así que era natural que este último ahora mirara hacia los últimos rastros de vida en la llanura, aunque no tuviera ojos. Esto tiene que hacerse. Brynhild rompió el hechizo de silencio que rodeaba al grupo. No me gusta mucho el aspecto de nuestro enemigo, Odiseo se cruzó de brazos. Pero cuando las últimas murallas se alzan ante ti, no importa cuán altas sean sus torres. Este no es nuestro primer combate con aquellos que rascan el cielo. Es tan grande como Ridero Fuite. Murmuró Galaad, quien se había enfrentado al rey demonio. Atsuyo no dijo nada. No podía negar que se le estaba formando un nudo en el estómago. No era que la presencia del titán la intimidara, pero su impotencia nunca había sido más evidente. No iba a hacerle un rasguño a algo que podía hurgarse los dientes con un árbol. Aunque por una vez, lo mismo debería aplicarse a todos sus compañeros. En cuanto a si compartía su determinación de desmentir las probabilidades que se les presentaban, la respuesta debería ser obvia. Pero todavía faltaba alguien en la imagen. En la distancia, tan tenue que solo unos pocos pudieron verlo, había un destello metálico alrededor del hombro del titán. Luego, la figura en cuestión se hizo cada vez más clara a medida que se lanzaban en picado hacia el grupo. Asurbanipal aterrizó con fuerza junto a ellos y retrajo su cadena con un urogallo. Veo que todos ustedes han mantenido la cabeza sobre los hombros. Eso está bien. Su mirada majestuosa recorrió a los maestros y sirvientes. O eso diría yo, pero esa resiliencia está a punto de ser puesta a prueba nuevamente. Sí, pero me pregunto de qué manera, dijo Odiseo, sin apartar la mirada del titán. Ahora que solo hay un número determinado de actores en el escenario, uno esperaría que hayamos llegado al final de esta prueba. ¿De dónde surgirá entonces el peligro? Por ahora, viene desde arriba de nosotros. Gritó Brynhild para llamarlos a todos de nuevo a la atención. El titán maldito había pasado poco tiempo pensando qué haría con ellas. O tal vez había tardado todo ese tiempo en asegurarse de que esas pequeñas hormigas estuvieran frente a él. De cualquier manera, había llegado a una conclusión obvia y finalmente se movió para encontrarse con ellas. Aunque todo lo que necesitaba hacer era mover su enorme brazo. El brazo ciclópeo, que se había hundido tanto que hizo temblar el suelo, se desplazó horizontalmente por el campo de batalla con el estruendo de una tormenta. Todo lo que se encontrara sobre el suelo o cerca de él quedaría atrapado en su alcance, y su capacidad destructiva no estaba en duda. Por la posición de su brazo, el titán tenía clara su intención de no dejarlos escapar ni siquiera por el aire, lo que significaba que se trataba de un ataque que había que afrontar. Los que se armaban de valor se quedaron estupefactos cuando aquel mismo brazo se detuvo de repente y con gran violencia. Si bien era él quien debía soportar el peso de la embestida, también había quienes temían no mantenerse erguidos por sí solos. En este caso, era un caballero el que había cerrado el paso al ataque del titán, alzando contra él un escudo robusto e inamovible como una ciudadela. No irás más lejos.
La mirada que le dirigió al coloso maldito era igual de firme. El choque entre la fuerza masiva y la defensa impenetrable envió una onda expansiva que recorrió la llanura. El titán luchó contra este obstáculo y se esforzó para empujar a Galaad fuera del camino. El caballero fue empujado hacia atrás, pero a pesar de todos los esfuerzos de su oponente, no perdió más de una docena de metros. Un rugido resonó desde aquella boca grotesca. Sin recuperar el brazo que forcejeaba contra Galaad, el titán blandió el otro y procedió a lanzarlo en diagonal. La amplitud del ataque no fue tan impresionante, pero el impacto no sería menos grande. Brynhilda Romantía. Un arma de igual magnitud se alzó contra el puño en forma de martillo que caía del cielo sin cielo. Brynhilda gritó el verdadero nombre de su lanza y la dejó crecer hasta que estuvo preparada para ser empuñada por un gigante. Sin embargo, sus brazos solos fueron suficientes para manejarla con destreza. La valquiria se elevó para cruzarse en el camino del asalto del titán. Su ataque fue aún más poderoso porque recibió la ayuda de Odiseo, quien acompañó su salto con una fuerte ráfaga de viento. La carne y el metal chocaron sobre su cabeza, dando como resultado una colisión tan poderosa como la anterior. Aunque el titán maldito intentó tirar su puño hasta el suelo y maldecirla, Brynhilda no se rindió. Su gigantesca oponente estaba dividiendo su fuerza y atención en dos frentes. Esta era una competencia que ella podía mantener. El titán podía hacer lo mismo, pero no quería detenerse allí. Con otro grito desafiante, aplicó la misma presión en ambos extremos mientras se inclinaba hacia adelante. Por la forma en que abrió sus fauces, o bien los aplastaría con todo su peso o los agregaría al plato sin esperar. Pero tampoco podría hacerlo sin darse un cabezazo contra una pared. Hablo como portador de la corona, el rey de los cuatro rincones del mundo. Asurbanipal se apartó del grupo y miró hacia la sombra que se alzaba como si fuera ella quien se alzaba sobre ella. Su arco blanco rebosaba de energía a su lado. Un círculo alado tejido con luz dorada amplificaba su magnificencia. Oh, Asur. El arco apuntaba hacia arriba, el rey preparó una flecha destinada a invocar la ira de los dioses, incluso si no pudieran encontrarse allí. Lo desataría tantas veces como fuera necesario, hasta que ese cuerpo montañoso fuera destrozado y quemado hasta los cimientos. El titán maldito se acercó y el rey se levantó desafiante para destruir su confianza. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Sin embargo, esta batalla que se estaba gestando nunca estuvo destinada a librarse. No lo entendieron de inmediato. Solo unos pocos lo notaron. Sería difícil detectar un punto tan pequeño, diminuto como un mosquito comparado con la bestia que yacía sobre la tierra. Pero si no podían atraparlo con sus ojos, podían percibirlo de una manera u otra. Por ejemplo, Odiseo, que sintió una premonición y levantó la vista con ansiedad. O Brynhilda, que era la más alta y cuyos sentidos captaron fácilmente el objeto que volaba por el aire. Sin embargo, quien lo sintió con más intensidad fue Galaad. Incluso mientras empujaba su cuerpo contra el brazo del titán, sus ojos se abrieron de par en par. Giró la cabeza de un lado a otro sin descanso, buscando lo que estaba causando tal revuelo en su interior. Cuando se acercó al coloso tendido, todos pudieron verlo de una forma u otra. Parecía una línea oscura dibujada en el cielo. Aunque sería más correcto llamarlo flecha. Era la señal de que quien gobernaba este mundo de carnicería finalmente se había dignado poner un pie en sus terrenos de caza. La flecha se clavó en el cuello del titán. Podría haberlo hecho en cualquier lugar, pero no habría servido de nada, ya que era más parecida a la picadura de un mosquito. Sin embargo, al contrario de lo que los humanos habían logrado con sus poderosas cartas de triunfo, el cuerpo del titán se enderezó en cuanto sintió el aguijón. Lo que sucediera abajo ya no le importaba. Se encabritó y se dobló hacia atrás, con las manos agarradas alrededor de su nuca mientras sus mandíbulas colgaban abiertas. Aún así, no salió ningún sonido de él. Como petrificada, mantuvo esa nueva postura con la quietud de una estatua. Y si algo se oía, era un traqueteo lejano, nada más que el susurro de un arroyo. El tiempo se detuvo, nadie se movió ni se atrevió a decirle una palabra. El silencio que pesaba en sus oídos no era una calma de paz. Lo entendieron tan pronto como el cuerpo del titán comenzó a hincharse. Más rápido de lo que uno podía parpadear, su envoltura de carne y huesos perdió su forma rígida. Sin embargo, eso no quería decir que se estuviera transformando. Simplemente no podía contener lo que había debajo de la superficie. Una vez que ya no tenía los aspectos de un ser vivo, estalló desde dentro. Púas, espinas y dardos. El interior del titán se convirtió en un cúmulo de proyectiles con forma de flecha que se elevaban por la llanura como las cenizas de un volcán.
Una vez más, la luz del firmamento fue robada cuando la multitud proyectó una sombra sobre aquellos que habían luchado hasta el final de esta masacre. Cuando miraron hacia arriba, los maestros y los siervos no pudieron evitar recordar la lluvia de flechas que había anunciado la destrucción del arca. Este recuerdo también era dolorosamente fresco y desagradable para Atsuyo. Su agarre alrededor de la empuñadura de su espada se hizo más fuerte hasta que sus dedos se pusieron blancos. Pero incluso si trató de reprenderse, todo lo que pudo hacer fue mirar con asombro cómo el cielo se acercaba. Oh Asur, que se levanten tus muros sagrados, que marquen la frontera sacrosanta de nuestra patria. Asurbanipal, que había sido interrumpida en medio de su encantamiento, cambió de repente la naturaleza de este. Al mismo tiempo, su cadena se deslizó y alcanzó a todos los miembros del grupo. En lugar de capturarlos, el rey utilizó esta cuerda improvisada para acercarlos a ella. Asur, abrázanos en tu abrazo, dios de la ciudad emplumada. Una vez que todos estuvieron cerca de ella, gritó el verdadero nombre de su noble fantasma. La luz de su arco se desplegó y se expandió hasta formar una cúpula que creció hasta abarcarlos a todos. Esto fue justo cuando la nueva lluvia mortal estaba a punto de golpearlos. Cuando las muchas flechas cayeron sobre ellos por fin, fue un estruendo ensordecedor que asaltó sus oídos y les permitió imaginar la brutalidad del choque. KH. Asurbanipal apretó los dientes. Su mano se desplazó hacia su costado, donde una mancha oscura en su ropa parecía extenderse. Sin embargo, el final de esa lluvia llegó bastante rápido. El cielo se despejó y se permitió que la cúpula desapareciera. Al igual que los demás, Atsuyo observó el resultado de esta destrucción generalizada. La llanura ya había sido desfigurada por el alboroto de los gigantes, por lo que al final no fue tan diferente. Pero había una diferencia realmente sorprendente. El hombre que tenían delante. Unos metros por delante de su grupo, el rey de los tiranos se erguía con sus ojos rojos mirándolos como dos estrellas malévolas. Era irónico en cierto modo. Hoy se habían enfrentado a muchos enemigos que podían estar cada vez más arriba, y sin embargo, había una sensación que les oprimía las entrañas. Como si el gigante de ceniza fuera el más alto de todos. Aquí no hay tumbas. Alimañas que profanáis nuestro sueño, decidme. El rey del crepúsculo sostenía su arco como el hacha de un verdugo. ¿Recordáis vuestro pecado?